Cautivados por la palabra, con el padre Manuel Pérez Tendero, desde Daimiel, en la diócesis de Ciudad Real. Os saludamos un día más desde Daimiel, aquellos que estáis cautivados por la palabra. Bienvenidos. Seguimos adelante en nuestro itinerario por los libros bíblicos. Estamos trabajando unos libros no muy atractivos aparentemente, que los católicos no solemos conocer mucho, libros narrativos de la última época del Antiguo Testamento. Veíamos el programa anterior los libros primero y segundo de las Crónicas y su continuación normal de la misma escuela, del mismo ámbito de ideas, del mismo estilo, son los libros de Esdras y Nehemías. Por lo tanto, hoy vamos a tratar de estos dos libros, los libros de Esdras y Nehemías, sin pretender tampoco que a lo mejor los leáis, ojalá y sí, tampoco son muy largos, pero por lo menos que sepamos un poquito de la importancia de esta época, que aunque es una época, como veremos, un poquito oscura para la historia bíblica, la historia de Israel, pero en cambio es una época muy, muy fecunda. Como siempre, dividimos en 10 puntos nuestra reflexión. El primer punto, que es introductorio, es un poquito dónde se sitúan estos libros en la Biblia, ¿no? En la Biblia hebrea, ambos libros forman un solo volumen. Esdras y Nehemías es un libro solo. Y la Biblia griega, la traducción griega, los 70, le llama segundo libro de Esdras, porque en la Biblia griega hay un primer libro de Esdras que es apócrifo, que no es canónico, ¿verdad? Y la Vulgata, en cambio, los divide en dos libros ya, Esdras 1, que sería nuestro libro de Esdras, Esdras 2, que es nuestro libro de Nehemías, y Esdras 3 en la Vulgata, que es el primer libro de Esdras apócrifo de los 70 de la Biblia griega. Un poquito lioso, ¿verdad? No sabemos cuándo se dividieron en la Biblia hebrea en dos volúmenes, pero sí que tenemos varias tradiciones, ¿verdad? Varias ideas, varios libros que se llaman Esdras, pero no está todo claro. Aunque la Biblia hebrea son dos libros, pero que luego se separan, pero son lo que nosotros consideramos los libros de Esdras y Nehemías, ¿de acuerdo? Y estos libros, como hemos dicho, intentan continuar la historia cronista. De hecho, el primer capítulo del libro de Esdras repite el edicto de Ciro con el que terminaba Segunda Crónicas 36. Este edicto sirve de gancho entre ambas historias. Donde lo dejó el libro de las Crónicas, va a continuar el libro de Esdras. Estamos en la época del post-exilio. Muy bien. Segundo punto, vamos a ver, esto ya hemos visto literariamente dónde están estos libros. Vamos a ver ahora cronológicamente qué nos cuentan, ¿verdad? Estamos en la época persa. En la época, después explicaremos, que se llama el judaísmo. La época también llamada del Segundo Templo. Para que nos hagamos ya una idea, la época del Segundo Templo va del 515, antes de Cristo, claro, cuando se reconstruye el Templo de Jerusalén, destruido por Nabucodonosor, hasta el año 70 después de Cristo, cuando Tito, romano, el emperador romano futuro, va a destruir el Templo de Jerusalén y ya no se vuelve a reconstruir. Estamos en la época del Segundo Templo y esta época larga, estos siglos que hemos dicho, del 515 al 70, se subdividen en tres bloques dependiendo del imperio que domina en Judea. Primero los persas, después los griegos, helenismo, y después los romanos. Entonces estamos ahora en la época persa, que va desde el 539, Ciro el persa entra en Babilonia y permite el regreso de los exiliados judíos, hasta el año 333, cuando Alejandro Magno vence a Darío el persa en la batalla de Isos, en la actual Turquía, y empieza a conquistar todo el Oriente. Entonces, el imperio persa desaparece y va a estar bajo la influencia del helenismo. Entonces, estamos en la época persa, del 539 al 333. Esta es la época de la que se ocupan los libros de Esdras y Nehemías. Pero no esperemos lo que teníamos en la historia primaria, ¿verdad? Una historia seguida de no. Tenemos aquí dos misiones, las misiones de Esdras y Nehemías, que se sitúan en unos momentos concretos de esta época, pero estos libros no nos cuentan pormenorizadamente la época persa.
la época persa tenemos muchos textos, se han escrito, pero no hay ninguna historia parecida a la historia primaria, no hay ninguna historia que nos cuente de forma cronológica lo que sucede. Pues es una época oscura, de la que por la Biblia no tenemos muchos datos. La llegada de Ciro, como dijimos, en 539, va a permitir el regreso de los desterrados a Jerusalén para que reconstruyan el templo. Y esto va a ser visto para los judíos, por ejemplo, segundo Isaías 6:45, como un enviado, va a ver a Ciro como un enviado de Yahvé. Igual que Ciro, ya lo decíamos, se vio a sí mismo como un enviado de Marduk, el dios de Babilonia, como un libertador, ¿verdad? Es lo que se llama el cilindro de Ciro, que está en el Museo Británico y que podemos leer incluso para que nos suene, ¿verdad? Yo soy Ciro, rey del mundo, gran rey, rey legítimo, rey de Babilonia, rey de Sumer y Akkad. Cuando entré en Babilonia como un amigo y con gozo establecí en el palacio de los príncipes la sede de mi gobierno, Marduk, el gran señor, plegó hacia mí el corazón de los hijos de Babilonia, y yo todos los días cuidé de honrarlo. Mis numerosas tropas caminaron alrededor de Babilonia en paz, y yo no permitía a ninguno aterrorizar lugar alguno de Sumer y Akkad. Hice que se colocaran de nuevo al otro lado del Tigris los santuarios que habían permanecido en ruinas por largo tiempo, las imágenes que había en ellos, y establecí para ellas santuarios perennes. Congregué a sus habitantes de antes e hice que volvieran a sus tierras. ¿Veis? Esta ideología de Ciro es la que cuadra con el segundo Isaías, con los libros de las crónicas de Esdras y Nehemías, la posibilidad del regreso de los judíos hacia la tierra prometida de nuevo, ¿no? Los persas inauguran, por lo tanto, una nueva forma de gobierno, que es un imperio universal, respeto a las leyes y religión de los súbditos. Más adelante el imperio persa, por afán de extenderse, ¿verdad?, sufrirá muchas derrotas al intentar dominar Egipto y sobre todo Grecia, en las famosas llamadas guerras médicas, guerras contra los medos, que son los persas, ¿verdad? Bien, Judea en esta época es un pequeño territorio muy poco poblado en la satrapía, digamos hoy en la gran provincia de la Transeufratina, que vemos en los textos bíblicos. Transeufratina significa al otro lado del Éufrates. Es una gran zona gobernada lejana, ciertamente. Es un territorio pequeño pero fronterizo con Egipto en el sur y con el mar que da acceso a Grecia, y por eso la importancia que tiene para el imperio persa este territorio. Los pueblos vecinos, los samaritanos, también los habitantes autóctonos de la región, los de Amón, actual Jordania, cuando llegan los desterrados se oponen un poco a las reformas y a la reconstrucción, lo vamos a ver. Y por tanto, es muy verosímil que exista un envío oficial de estos personajes, Nehemías y Esdras, por parte del emperador nada menos, porque no son cuestiones solamente religiosas de Judea, sino que se trata de cuestiones políticas, fronterizas y de orden en aquella parte del imperio. Bien, el templo va a ser por fin reedificado, como veremos, pero la cosa no se soluciona, va a hacer falta una reforma profunda, que es lo que nos cuentan Esdras y Nehemías. Bien, estamos en una época, por tanto, de crisis interna del judaísmo, pequeño, y también de dificultades externas, especialmente con los pueblos vecinos. Esta es la época en la que estamos situados. Tercer punto sería relación entre Esdras y Nehemías, porque parece que hay una problemática de misiones, ¿verdad? Según lo que la Biblia nos dice, Esdras habría sido enviado desde la capital, desde Persia hasta Jerusalén en el año 459 a.C. Y la misión de Nehemías, en cambio, también enviado desde la corte persa, fue posterior, el año 445. Pero tenemos una dificultad doble, y es que la misión de Esdras parece presuponer lo que ha realizado Nehemías, y es anterior, no cuadra. Y al contrario, la misión de Nehemías parece ignorar la misión de Esdras, que sería anterior, y sus reformas. Por tanto, algo que no cuadra, ¿verdad? Entonces, muchos autores intentan solucionarlo retrasando la misión de Esdras a la época de Artajerjes II, no de Artajerjes I de Persia, es decir, al año 398, ya en el siglo IV. Otros, en cambio, suponen dos misiones de Nehemías y entre medias la de Esdras, ¿no? Nehemías habría tenido una misión, después Esdras tuvo la suya y después Nehemías una segunda misión. Bueno, algo se solucionaría quizá. Y también nos faltan los especialistas que suponen que el personaje de Esdras no es histórico, sino inventado. No así Nehemías, que sería histórico. Bien, tenemos algunos problemas de cronología con estos libros, porque no sabemos cuál fue antes, aunque parece que primero estuvo la misión de Esdras, o tuvieron que ver tal vez, ¿no? La misión de Esdras y Nehemías, las dos confluyen en una reforma profunda del pueblo de Israel, que ahora se llaman los habitantes de Judá, porque es un pequeño territorio en el imperio persa.
Cuarto punto, vamos a empezar ya a recorrer un poquito el libro de Esdras. El libro de Esdras se puede dividir en dos grandes bloques. Os invitamos si queréis a leerlo, ¿verdad? Capítulos 1 al 6, retorno de los desterrados, de algunos desterrados desde Babilonia, y reconstrucción del templo de Jerusalén. Y Esdras, capítulos 7 al 10, reforma religiosa de Esdras. Comenzamos con los primeros capítulos, los capítulos 1 al 6, que nos cuentan acontecimientos previos a la misión de Esdras y Nehemías. Es decir, nos cuentan un poquito, estos capítulos serían el desarrollo, el cumplimiento, nos narran el cumplimiento del edicto de Ciro, con el que terminaba la obra anterior, Segunda Crónicas, y que se retoma al principio de este libro, Esdras 1, y se vuelve a repetir en otra versión al final de esos capítulos, Esdras 6. Es decir, aparece claro que los capítulos 1 al 6 del libro de Esdras es el cumplimiento del edicto de Ciro, que es: volvamos a Jerusalén a reconstruir el templo. Bien, estos capítulos presentan largas listas de personas que nos recuerdan a las genealogías con las que comenzaban el libro de la Crónica, ¿verdad? Solo que ahora no son antecesores, sino listas de personas que han regresado del exilio. Algunos textos de estos capítulos están escritos en arameo. El arameo es la lengua oficial de aquella época. Ya el hebreo se habla entre los hebreos, pero empieza a ser la lengua más normal el arameo, sobre todo de 4.6, Esdras 4.6 a 6.18. En nuestras traducciones, claro, no se ve, pero que sepamos que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, en arameo, algunos textos como estos de Esdras, y también algunos textos en griego. Bien, en el capítulo, después de las listas, los capítulos 1 y 2, en Esdras capítulo 3, Josué, sacerdote, y Zorobabel, dos personajes, Zorobabel, príncipe de Judá, el descendiente de David, dos personajes que conocemos también por los profetas Ageo y Zacarías, pues se ponen al frente de las obras de reconstrucción. Y primero se edifica el altar del templo, para que comience el culto, antes incluso de que se reconstruya el templo. Nos acordamos de David. El rey David construyó primero un altar para ofrecer allí sacrificios. Pues ahora se hace lo mismo, ¿no? Antes de que el templo sea reconstruido, un altar para que comience la liturgia. Y se ponen los cimientos del templo. En el capítulo 4 se nos ve las dificultades con los habitantes autóctonos, que se oponen a las obras, también los samaritanos, ¿verdad? Y por lo tanto se detienen las obras. Según el profeta Ageo, en cambio, las obras no se detuvieron por problemas externos, de oposición externa, sino que fue por negligencia de los mismos judíos, que primaban la reconstrucción de sus casas y sus campos frente al templo de Dios. Tenemos dos visiones distintas, ¿verdad? Hubo seguramente ambas cosas, dificultades externas y negligencia interna. Dios lo último. Y Ageo dice no, Dios tiene que ser lo primero. En el capítulo 5 se continúan las obras, pero surge una nueva dificultad. Denuncian las autoridades vecinas de Judea, denuncian a estas obras al rey Darío. ¿Tienen permiso estos judíos para reconstruir el templo? Entonces se investiga, se consulta el edicto de Ciro y se da una respuesta positiva, recordándonos en otra versión ese edicto. Es decir, tenemos permiso del rey para que se renueven las obras. Y entonces se terminan y se hacen festejos, ¿verdad? Entonces, Esdras 1.6, reconstrucción del templo, que termina el año 515 a.C. Quinto punto. Vamos a la segunda parte del libro de Esdras. Es muy sencillo, ¿verdad? ¿Veis? Quizá parece un poco lioso, pero es muy sencillo. Se ha reconstruido el templo como primer motivo. Pero capítulos 7 al 10. Ahora llega la misión de Esdras, muchos años después, de la reconstrucción del templo. Se nos presenta quién es Esdras, es un escriba y sacerdote. Su figura recuerda un poquito a la figura de Samuel en la antigüedad. Ambos vivieron un cambio de época y tuvieron distintos carismas y ministerios. Samuel fue profeta, juez, sacerdote, y Esdras es sacerdote, escriba. Interesante la figura del escriba. Nos paramos aquí un poquito. Todos conocemos a los escribas del tiempo de Jesús. ¿Qué es un escriba? Un escriba es un oficio del ámbito civil. Conocemos incluso algunos escribas famosos, estatuas, ¿verdad?, del mundo egipcio antiguo. Pero a partir de esta época se va a aplicar al ámbito religioso. Van a ser no tanto los escribas de los reyes y de los anales del reino, sino los encargados de los libros sagrados y los que se dedican a copiar, y por tanto los maestros de la Torá. Pues Esdras va a ser quien inicia este nuevo carisma en la religión de Israel, lo cual nos muestra también el paso de la palabra oral, típica de los profetas, a la palabra escrita, libros, típica de los escribas. Los escribas tienen que transmitir por escrito
comentar, guardar esta palabra escrita. Y la religión de Israel va cambiando, ya no es tanto palabra oral con fuerza en la historia por parte de los profetas, sino palabra que se va poniendo por escrito, que se conserva y se interpreta. En la religiosidad escrita, la religiosidad del texto, la religiosidad de los escribas. Muy bien, Esdras el escriba, capítulo 6. Capítulo 7, perdón, es donde empieza la presentación de Esdras. Ahí aparece la carta del rey Artajerjes, que está en arameo, que da permiso para volver a Judea, da dinero para la empresa, y la importancia de la ley de la Torá de Israel como ley que va a regir en los judíos, pero aprobada por el imperio. De hecho, muchos piensan que Esdras, en esta época, bajo estas circunstancias, habría sido el recopilador definitivo del Pentateuco de Moisés. Recogiendo distintas tradiciones, en esta época se recopila para que la Torá, el Pentateuco, sea la ley civil de Israel aprobada por el imperio persa. Esto es bastante verosímil. Los capítulos 8 y 9 de Esdras se nos habla del camino hacia Judea, pasando por una zona, Ajabá, Amor, no sabemos dónde está, y también las listas, muchas listas hay aquí, ¿verdad? Es muy importante las personas, que decíamos en el programa anterior, la lista de acompañantes, el dinero, cómo se ayuna para el camino, y también va apareciendo la importancia de no mezclarse con los pueblos extranjeros, lo cual nos recuerda mucho a la perspectiva del Deuteronomio. El pecado, quien peca, son los emigrantes, la golá, diríamos, los deportados. Y esto también nos recuerda un poquito a Salomón y a Ahab y otros reyes, cómo casarse con mujeres extranjeras les hizo pecar e introducir una religión sincretista. Por eso no se puede volver a eso. Entonces Esdras se da cuenta de la culpa de sus paisanos y hace una oración, ¿verdad? Dios nos ha dejado un resto después de castigarnos, y resulta que ese resto sigue sin ser fiel a la alianza. Hay que pedirle perdón a Dios, intercesión. Capítulo 10. El pueblo secunda la idea de Esdras y se reúnen solemnemente en el atrio del templo temblando. Todos temblando, dicen que está un poco quizá gracioso, ¿no? Temblando porque el caso era muy serio, había que ver qué se hacía con los matrimonios mixtos de judíos con mujeres extranjeras, y también porque llovía, porque estaba lloviendo. Bien, se nombra una comisión para tratar los casos de los culpables y se da un listado. Se despide a las mujeres extranjeras y a sus hijos. Y así acaba el libro. Es decir, con un acto ciertamente radical de obediencia a la ley. Si no podíamos casarnos con mujeres extranjeras, los que están casados con mujeres extranjeras reconocen su culpa y expulsan a sus mujeres y a sus hijos, a los hijos que tuvieron con ellas. Acaba de forma muy, muy rigurosa. Parece que se quiere cumplir a rajatabla la ley para no volver a incurrir en pecado y el castigo de Dios. Y aquí, aunque es completamente lo contrario, pero uno se le ocurre pensar también, ¿verdad?, la relación con Jesús de Nazaret, que pide a sus discípulos dejar casa, mujer e hijos. Es un caso muy distinto, ciertamente. Pero, y además la diferencia también es muy grande, allí en Esdras es cumplir a rajatabla la Torá. Y aquí es por una persona, por el seguimiento discipular a una persona. Ciertamente Jesucristo ocupa para el cristianismo el lugar de la Torá para el judaísmo. Bien, entonces aquí acaba el libro de Esdras y pasamos a ver un poquito, segunda parte de nuestro programa, el libro de Nehemías. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía que soñábamos, nuestra boca se llenó de risas y nuestros labios de canciones. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Hasta los mismos paganos decían: el Señor hizo por ellos grandes cosas hizo el Señor por nosotros, y estamos rebosantes de alegría. Grandes
Cambia, Señor, nuestra suerte, como los torrentes del Negev, los que siembran entre lágrimas, cosecharán entre canciones. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. El sembrador va llorando cuando esparce la semilla, pero vuelve cantando cuando trae las capillas. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. El segundo libro de esta historia, Esdras y Nehemías. Algunos dividen el libro de Nehemías en dos partes muy desiguales, correspondientes a dos misiones de este gobernador, diríamos, ¿verdad? Nehemías capítulos 1 al 12, primera misión, y Nehemías 13, segunda misión. Como clave de lectura vamos a ofreceros en los puntos siguientes, vamos a subdividir, para que también si queréis leer, los capítulos 1 al 6, por un lado, los capítulos 8 al 10, por otro lado, muy interesantes, quizá lo más importante de todos, y luego los capítulos sueltos 7, 11 y 12, que hablan un poquito de la repoblación, y luego Nehemías 13, esa segunda misión. Vamos a empezar entonces este sexto punto con los capítulos 1 al 6 del libro de Nehemías. En esta primera sección se nos relata la misión de Nehemías. El capítulo 1, muy bonito, os invito a leerlo porque tiene cosas interesantes, y es que algunos emigrantes de Judá, parientes de Nehemías, que está viviendo en el imperio persa, le cuentan a Nehemías la difícil situación de su país, de Judá. Nehemías se preocupa. Ya han regresado los desterrados, pero las cosas no funcionan bien. Ya se ha reconstruido el templo, pero las cosas no funcionan bien. Entonces, ¿qué hace Nehemías? Se parece mucho que a Tobías y ¿qué hace Nehemías antes también a Esdras? ¿Qué hace Nehemías? Rezar a Dios. Con una oración, podéis leer, larga, con el estilo del libro del Deuteronomio. Entonces, en información, digamos, se parte de lo real y lo segundo, la oración. Se pone en manos de Dios. Capítulo 1. El capítulo 2, Nehemías, que es copero del rey persa, se atreve a hablar con el rey. Nos recuerda también aquí el libro de Esther, más adelante veremos, y le pide pues, una misión que le conceda, y se la concede, que vaya de misión a Judá para intentar arreglar la situación. Entonces Nehemías se dirige allá a Judá, enviado oficialmente por el rey. A pesar de la oposición de Samaria, Sanbalat es su gobernante, y de Amón, Tobías es también de allí su gobernante, pues se ponen manos a la obra para reconstruir ahora la muralla. ¿Veis? Lo físico es importante, tiene una base fundamental para lo religioso. Se reconstruyó hace años el templo y ahora se reconstruye la ciudad de Jerusalén, especialmente su muralla. La gran misión de Nehemías, físicamente hablando, va a ser la reconstrucción de la muralla de Jerusalén. En el capítulo 3, otra vez los nombres, la importancia de los nombres, se nos dan los nombres de los reconstructores y qué puertas, qué zonas de la muralla fueron reconstruyendo cada familia, cada persona, ¿no? Y también sigue otra vez la oposición, y ahora riéndose de ellos, ¿no? Los de alrededor, Samaria, también los árabes, ¿verdad? Y los de Amón, estos que se creen que van a conseguir reconstruir estas murallas, se mofan de ellos, ¿verdad? Nehemías 3. El capítulo 4 de Nehemías, la burla de los extranjeros, se convierte en un plan de ataque contra Jerusalén. Vamos a atacar a Jerusalén ahora que está la muralla sin construir del todo. Entonces Nehemías, avisado, se prepara para la defensa y pone en las zonas más débiles de la muralla, que no está sin terminar, pues pone allí a defensores. Y entonces los atacantes se marchan. ¿Qué parece ese texto que ha pasado mucho a la historia, ¿no? Con una mano tenían el instrumento de trabajo y trabajaban con la muralla, y con otra mano tenían una espada para defenderse.
Digamos nosotros, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? Pues esto será con el mazo dando en la obra y con la espada preparada para defenderse. Los mismos albañiles eran los militares que tenían que defenderse porque se oponían la gente de alrededor. Después, en el capítulo 5, aparece también otra dimensión del problema, la crisis económica del pueblo. No solamente no hay muralla, sino que no hay muralla porque el pueblo no puede resistir. Entre otras cosas, por los impuestos. Entonces, Nehemías intenta rebajar los impuestos e incluso él mismo como gobernador se jacta, dice, más le pide a Dios, más de una vez aparece esto, ¿verdad? El pedirle a Dios que le recompense su buena labor. Aquí la buena labor es no cobrar los impuestos como sus antecesores habían hecho con el pueblo. Entonces, también la reforma económica, ¿verdad? También aparece el perdón de las deudas en muchos casos. Bien, entonces también hay una reforma social desde el punto de vista económico. Por fin, en el capítulo 6 de esta sección, pues los enemigos siguen ahí R que R, ¿verdad? E intentan engañar a Nehemías para que haga un acto diríamos, en contra de la ley y quedar mal ante los judíos. Pero él no se deja engañar y, como veis, se van superando las dificultades externas y con grandes esfuerzos se va reformando la ciudad físicamente y el tejido social económicamente. Sexto punto, capítulos 1 al 6 del libro de Nehemías. Pasamos al séptimo punto, capítulo 7 de Nehemías, y saltamos también al capítulo 11 y 12. Pues estos capítulos lo único que nos van diciendo, que es importante, y es que después de la construcción de la muralla comienza la repoblación de la ciudad y de toda Judea, que es un territorio muy pequeño. Porque no solamente hace falta que tengamos espacio protegido, hace falta que tengamos habitantes. Acordaos también en tantos países como España, cuando la reconquista, cuando se fue, pues hacía falta poblar los territorios, porque si no hay gente. Entonces, la importancia de la repoblación de la ciudad y de toda Judea. Y en el capítulo 12, por fin, se terminan las murallas, las obras, y se celebra la fiesta de la dedicación. Más adelante, siglos después, en tiempo de Judas Macabeo, se inventará una fiesta de la dedicación del templo. Pues aquí antes ya hubo una dedicación de la muralla. Y se consagra a Dios esta muralla y se hacen festejos para celebrarlo. Y la importancia de la muralla, la importancia no solamente por el ámbito militar, sino por el ámbito político con respecto a los persas, que quieren buenas defensas en el límite del imperio, pero también en el ámbito religioso. La muralla simboliza exteriormente esa necesidad de cerrar filas religiosamente por parte de los judaítas con respecto a los extranjeros. La muralla es todo un símbolo de esta época, ¿verdad? Si el templo reconstruido es un símbolo de años atrás, hace unos poquitos años, ahora es la muralla que nos rodea. No solamente nos defiende frente al exterior, sino que nos agrupa en el interior como pueblo escogido por Dios. La importancia de la muralla. Y pasamos al octavo punto, que serían los capítulos 8, 9 y 10 del libro de Nehemías. Quizá, yo creo, el texto más importante de estos dos libros, de los libros de Esdras y Nehemías, sobre todo el capítulo 8. Yo creo que esos tres capítulos tienen una unidad, quizá el capítulo 10 un poquito menos, pero sí tiene una unidad bastante interesante y se pueden leer, os invito a leerlos, como una especie de liturgia penitencial muy interesante. El capítulo 8 es la lectura pública de la Torá, lectura pública de la ley. Y aquí, aunque estamos en el libro de Nehemías, aparece el protagonismo de Esdras. Esdras, el escriba, es el encargado de leer públicamente la Torá, como ley de Dios para el pueblo. Recordemos dos épocas en que pasó lo mismo, ¿no? Moisés leyendo el libro, el código de la alianza al pueblo en el Sinaí, y también Josías leyendo el rollo de la ley en el templo en Jerusalén. Moisés se refería al código de la alianza, una especie de Pentateuco en ciernes, ¿verdad? Josías se refería seguramente al libro del Deuteronomio, el código deuteronómico, y en cambio aquí Nehemías se refiere a la Torá ya terminada. Eso por lo que muchos piensan, estamos en el momento del nacimiento del judaísmo, porque por fin se ha recopilado toda la ley y tenemos ya los 5 libros fundamentales para la religiosidad hebrea.
Se nos dice que Esdras no solamente lee, sino que también comenta. Va explicando a todo el pueblo, también los niños, aunque no entiendan, están allí. Porque tiene que ser un acto solemne, insisto, que nos recuerda al acto de la alianza en el Sinaí, ante todo el pueblo se compromete a cumplir esa ley, y también nos recuerda al texto de la renovación de la alianza en tiempo de Josías con su reforma religiosa. Podemos dividir la historia de Israel, ¿verdad?, antes de Cristo, en estos tres momentos fundamentales que tienen que ver con un libro, el libro de la ley, leída públicamente ante el pueblo, y el pueblo, aunque luego no lo va a cumplir, comprometiéndose ante Dios a cumplir esta parte de la alianza que es la Torá. Entonces, capítulo 8. Se lee el rollo de la ley y se termina con una fiesta que coincide con la fiesta de las tiendas, que es el comienzo, antiguamente era el comienzo del año, el año agrícola, en otoño. La fiesta de las tiendas, más se nos dice que se recupera la fiesta de las tiendas, que desde Josué de la conquista no se había celebrado el cortar ramas de árboles para hacer tiendas y vivir esos días fuera de Jerusalén para recordar la estancia de Israel en el desierto. Como hemos hablado alguna vez aquí y seguiremos hablando, las fiestas de Israel son memorial de antiguos sucesos. Entonces, ¿en qué se va a convertir la fiesta de las tiendas ya aquí? En recordar la estancia de Israel en el desierto, para lo cual se hacen tiendas en las que el pueblo habita en el desierto. Bien, capítulo 8, por tanto, yo creo es el capítulo más importante del libro de estos dos libros, ¿verdad? Aquí, insisto, Esdras y también los levitas le ayudan, explican la ley. Acordaos del texto de Jeremías 18:18, dice: no le va a faltar la ley al sacerdote, no le va a faltar al sabio el consejo y al profeta la palabra. La ley es algo típico del sacerdote, Esdras es sacerdote y escriba, pero va a pasar ya poco a poco a ser función del escriba. El sacerdote va a pasar su función a los escribas. Por eso Esdras es sacerdote y comienzo de los escribas. Entonces, capítulo 8, primera parte de la liturgia penitencial. Se leen, diríamos, las estipulaciones de la Torá, las estipulaciones de la alianza. Esto es lo que nos pide Dios. Capítulo 9. Oración penitencial. Esta alianza reconocemos que no la hemos cumplido. La historia de Israel se repasa, el capítulo 9, leedlo, es muy sencillo y es repasar toda la historia de Israel, incluso desde la creación, desde el punto de vista, diríamos, de una oración penitencial, cosas muy típicas del post-exilio. Israel se ha dado cuenta que el exilio, que ha sido casi la desaparición del pueblo, para siempre, casi, ha sido fruto del pecado del pueblo, del incumplimiento de la ley de Dios, del incumplimiento de la alianza. Por tanto, si queremos sobrevivir, tenemos que ser fieles a rajatabla a esa alianza. Entonces, el reconocimiento de la culpa es fundamental para reconstruir la alianza, nuestra relación con Dios. Dios quiere una actitud humilde por parte del pueblo para que se reconstruyan las relaciones con Dios. Entonces, tenemos una oración típica del post-exilio penitencial de reconocimiento de la culpa por parte del pueblo. No solamente de la culpa actual, sino que la historia de Israel toda está jalonada, diríamos, por la ternura de Dios hacia el pueblo y el pecado del pueblo contra Dios. Estas son las dos claves de la historia de Israel, reconocidos por los hijos, por los descendientes en la época de Nehemías y Esdras. Y entonces ruegan a Dios en su situación presente. Se ha dado mucha importancia en esta oración a la promesa de la tierra. Tú nos concediste una tierra, nos expulsaste de la tierra por el pecado, y ahora estamos ya en la tierra, pero en la tierra que nos diste, hemos regresado después del exilio, pero vivimos aquí completamente oprimidos. Ahí está la petición, ¿verdad? Que no seamos expulsados de la tierra, pero que tampoco vivamos en ella como extranjeros, como oprimidos por potencias extranjeras. Esta oración se parece mucho al capítulo 36, podéis compararlo, del libro del Eclesiástico, o también tiene ciertos parecidos con el Salmo 50-51, ¿verdad? El Miserere: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Los salmos de oración penitenciales después del exilio. La tercera parte de la liturgia penitencial, capítulo 8, lectura de la ley, capítulo 9, reconocemos humildemente que desde siempre hemos incumplido esta ley, capítulo 10, lista de los compromisos del pueblo. Es una especie de decálogo, pero con los compromisos. Nos comprometemos a esto, a esto, a esto y a esto, ¿verdad? Nos imponemos como obligación dar 1/3. Nos comprometemos también a traer cada año al templo las primicias. Nos comprometemos,
Sí, a no dar nuestras hijas a las gentes del país. Es una especie de decálogo renovado, pero no tanto como ley dada en un texto, sino como un compromiso del pueblo, incluso firmando a aquellos que se comprometen, con nombres, ¿verdad? Los jefes, los levitas, los sacerdotes, firman los que se comprometen a cumplir la ley. ¿Veis? Entonces, ley leída, reconocimiento del incumplimiento, compromiso para cumplir esa ley. Una liturgia penitencial preciosa, una liturgia en el fondo de renovación de la alianza. Un texto no muy largo, breve, donde aparece, yo creo, muy fácilmente plausible, donde se ve muy fácilmente el espíritu del judaísmo, de la nueva etapa de la religiosidad hebrea, judía, a partir del exilio, la época del Segundo Templo. El octavo punto, los capítulos más importantes de esta obra de Esdras y Nehemías, capítulos 8, 9 y 10, protagonismo de Esdras en el libro de Nehemías. Pasamos al punto noveno, donde tenemos la segunda misión de Nehemías. Nehemías, después de irse un tiempo otra vez a Persia, va a volver con una segunda misión a acabar lo que empezó, ¿verdad?, en el territorio de Judea. Y es una reforma social, otra vez, ya no son las murallas físicas, ya están reconstruidas, sino que sigue habiendo un problema. No todo es reconstruir físicamente los lugares. Puede haber iglesias, pero no creyentes. Puede haber murallas, pero no habitantes. O puede haber habitantes, pero que viven en la injusticia. Entonces, Nehemías quiere volver a una reforma, por una parte social y por otra parte religiosa, que se centra en estos capítulos, en este capítulo 13, si lo leéis despacio, que también es breve, se centra sobre todo en tres dimensiones. Primero, la importancia del sacerdocio y el templo, la reforma del sacerdocio, que no haya allí gente laica con influencias que tiene casas en el templo, que se mete, si se está denigrando el templo, ¿verdad? Entonces hay que reformar esto. La separación del sacerdote y la imposibilidad de entrar en el templo a los que no son sacerdotes es algo fundamental para subrayar la trascendencia de Dios. Entonces, reforma del sacerdocio. Esto nos recuerda cuando el cisma, ¿verdad? Jeroboam, primero, que puso sacerdotes que no eran sacerdotes, y ahí comenzó también la cosa a no funcionar bien, ¿verdad? El cuidado del sacerdocio. También nos recuerda a épocas posteriores en la Iglesia. Me recuerda ahora mismo a mi paisano San Juan de Ávila, que decía en el siglo XVI que para reformar la Iglesia, que hacía falta reforma en la Iglesia, estamos en la época de la reforma católica con Trento, ¿verdad? Pues hacía falta reformar el sacerdocio. Hay que empezar por los pastores, diríamos por la cabeza, para poder reformar a todo el pueblo de Dios. Bien, pues esto también lo que Nehemías intenta hacer. Primera dimensión de su reforma, el sacerdocio y el templo. Segunda dimensión, el sábado. La importancia del sábado. Nunca, antes del destierro, tenemos textos que nos digan que está dando tanta importancia al sábado, ¿verdad? Es ahora cuando más importancia se le da como un signo de identidad profunda del pueblo de Israel. ¿Qué es un israelita? Que es un hombre de la alianza, aquel que no trabaja en sábado y también que no compra en sábado. Interesante esto, ¿verdad? Hasta dice, mandé cerrar las murallas para que los comerciantes extranjeros no vengan a vender cosas aquí los sábados. Los sábados no se compra. Que los extranjeros quieren vender, pero los judíos no podemos comprar. Y le vamos a impedir que vengan a vender porque si no, vamos a contaminarnos. Entonces, la importancia de descansar en sábado, de consagrar a Dios el sábado. Dios, la religión es más importante que la economía. Dios es más importante que nuestros negocios y por eso el sábado prima por encima de todo. También interesante tema que tal vez tenga que ver con nuestra propia religiosidad. Nosotros no tenemos el sábado, tenemos el domingo y no es tanto día de descanso, aunque también, sino día del Señor, pero como a veces, ¿verdad?, en el domingo lo principal no es el Señor, sino que lo principal es lo que sea y ciertamente prima pues el ocio, prima el deporte, prima el negocio, prima sobre el Señor. Pues Nehemías se dio cuenta de esto e intentó, eso sí, jurídicamente, no tanto de forma exhortativa, sino obligando de forma jurídica, reformar la religión de Israel desde el cumplimiento del sábado. Segunda dimensión fundamental de este capítulo 13 de Nehemías. Y la tercera, que ya aparece ya por enésima vez en estos libros, es casi el gran tema de estos libros, Esdras y Nehemías, es la prohibición de los matrimonios mixtos. Matrimonio se refiere mixtos con personas extranjeras. Si Esdras terminaba expulsando a los que tenían mujeres extranjeras, pues aquí ahora se mira al futuro. Nehemías termina diciendo que no nos casaremos con mujeres extranjeras. ¿Por qué?
Acordaos de Ahab, como he dicho antes, y Salomón, porque entonces vamos a tener sus dioses. Entonces es una forma también de intentar, como la muralla, ¿verdad? Esto es una muralla jurídica, no física, una muralla jurídica. Vamos a poner murallas en el pueblo para no contaminarnos con el exterior. Estas es las 3 claves del capítulo 13 de Nehemías. Y aquí terminamos Esdras y Nehemías, pero vamos a terminar con nuestro 10º punto para hablar, de forma un poquito extensa, como conclusión de cuáles serían las claves que aprendemos en estos libros, ¿verdad? Claves que aprendemos en los libros de Esdras y Nehemías, que yo creo que como dos grandes dimensiones o aplicaciones, ¿verdad? Por una parte, es importante estos libros, conocerlos, para que comprendamos la religiosidad del tiempo de Jesús. Los escribas, fariseos, sacerdotes, templo, ley, pues todo esto no lo entendemos. La importancia de las comidas, la importancia de eso de frente al extranjero, no lo entendemos si no comprendemos los orígenes. Y los orígenes del judaísmo están en Esdras y Nehemías, en esta gran reforma. Ahí comienza el judaísmo. Entonces, en primer lugar, creo que tenemos que entender esto, comprender desde Esdras y Nehemías la religiosidad del tiempo de Jesús. Y también, por otra parte, hay a lo mejor algunas cositas, como venimos diciendo, que se podrían aplicar a nuestra propia vida religiosa, aunque no seamos hijos de la Torá, sino que somos hijos de Dios, hijos de hermanos de Jesús, pero también estos textos se pueden aplicar a nuestra religiosidad que ciertamente necesita de reforma. Necesitamos seguramente reformas físicas, ¿verdad? Necesitamos reformas sociales, también aparece en Nehemías, ¿verdad? Los pobres, y necesitamos ciertamente reformas religiosas. No todo lo que suena a religioso es querido por Dios, como dicen tantas veces los profetas. No todo lo que se me ocurre a mí como iniciativa religiosa es querido por Dios. Dios tiene sus gustos, que a veces difieren de los nuestros. Por lo tanto, la necesidad de reforma siempre en toda religiosidad. Bien, entonces conclusión a estos libros, un poco difíciles, un poco no muy atractivos, pero ciertamente importantes para la historia de Israel y la etapa esta que llamamos judaísmo. La etapa clásica de la religión de Israel estamos en la época del primer templo, ¿verdad? Desde Salomón hasta Nabucodonosor, hasta el exilio. Y ahora estamos en la época del segundo templo, como hemos dicho, que también se llama judaísmo. A partir del segundo templo, de la destrucción del templo en 70, va a comenzar, que llega hasta hoy, el judaísmo rabínico. ¿Veis? Podemos dividir la historia de Israel en 3 grandes momentos. El primer templo, época clásica, reyes, profetas, hasta el exilio. El segundo templo, judaísmo, hasta Tito, y Jesucristo pertenece a esa época, y la etapa sin templo, hasta hoy, judaísmo rabínico, porque de todas las sectas, dice Flavio Josefo, de todos los grupos religiosos de Israel, solamente van a quedar, ya desaparecen los esenios, los saduceos, y solamente van a quedar los fariseos, y por eso van a darle al judaísmo un tinte rabínico. Es un judaísmo de un tipo, en una línea, judaísmo farisaico o judaísmo rabínico, que es el judaísmo que hoy conocemos y que nace en la época después del segundo templo, en el siglo I después de Cristo, ¿verdad? Pero que tiene sus raíces en Esdras y Nehemías, judaísmo y judaísmo rabínico. Bien, si nos hemos fijado bien, podríamos resumir cuáles han sido las 3 grandes tareas que Israel ha tenido que hacer con sus dirigentes. Pues teníamos primero Zorobabel, Josué, después Esdras y Nehemías. ¿Cuáles son las 3 tareas que se nos cuentan en estos libros? Pues podemos resumirlas, yo creo, en 3, ¿verdad? Primero, que es anterior a Esdras y Nehemías, la reconstrucción del templo. Se nos cuenta, lo hemos dicho, ¿verdad? Es importante reconstruir el lugar donde Dios habita. Segundo, la reconstrucción de la ciudad con sus murallas. Sobre todo aquí, Nehemías. Y en tercer lugar, la reforma religiosa y social sobre bases jurídicas. Entonces, 2 cosas físicas, el templo y la ciudad con sus murallas, y una cuestión jurídica social, que es la reforma. Reforma religiosa y reforma también que tiene dimensiones sociales. Entonces son las 3 tareas principales que se nos cuentan en estos libros. Y después también podemos decir que habría como 3 en la teología, ¿no? En las bases de la reforma, las claves de la reforma, cuál es la ideología de esta reforma, cuáles son las claves del judaísmo. Pues también podríamos dar 3 claves principales, 3 ideas principales teológicas que van a ser las raíces del judaísmo, ¿verdad? Primero y principal, yo creo, la primacía de lo religioso.
la primacía de lo religioso sobre otras dimensiones. Esto ya estaba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento me refiero en textos antes del exilio. Pero aparece aquí de forma clara, entre otras cosas, porque ya no hay rey, porque no existe independencia política como en tiempos de la reforma de Ezequías, ¿os acordáis? O de Josías, independencia política del imperio y por tanto reforma religiosa. Entonces el rey, aquí no hay rey. Aquí el rey es extranjero. Entonces se va poniendo las bases sobre una religiosidad, digamos, una sacralización también del poder, ¿no? La importancia mayor del sacerdote, de los escribas, porque no tenemos reyes israelitas. En primer lugar, primacía absoluta de lo religioso. Ya dijimos en el programa anterior esas claves, ¿verdad? El sábado, la circuncisión, las leyes alimenticias. Todo esto es los matrimonios mixtos prohibidos. Todo esto es fundamental para lo religioso. Bien. En segundo lugar, cierto aislacionismo. Efectivamente, estas leyes que acabo de mencionar lo que intentan es preservar a Israel, que es un territorio minúsculo, con muy pocos habitantes, en medio de un enorme imperio, donde pueden perderse, y también con vecinos que se oponen a esta religión judía. Entonces, claro, ¿cómo preservar esa religión en medio de esta vorágine de los tiempos? Pues cerrándose. Subrayando las dimensiones que nos identitarias, que nos identifican, ¿no? En una época de crisis, en una época de dificultad, en una época de pequeñez, pues esto se atisba que vamos a desaparecer. No porque hemos sido destruidos, sino porque somos una minoría enorme, ¿verdad? Somos un resto, pero por lo menos que seamos un resto fiel, para que Dios pueda seguir bendiciéndonos. Entonces, esta primera idea fundamental, primacía, esta segunda idea, aislacionismo, ¿verdad? Pervivir, se trata de refugiarnos. Y en tercer lugar, insistencia en la ley, no solamente en la ley Torá, religiosa, ideas, sino ley moral, sino la ley también jurídica. Lo hemos dicho antes con Nehemías, ¿verdad? Prohibir incluso cerrar las murallas en sábado para que cierta tendencia al juridicismo. De hecho, algunos autores del siglo XIX y del principio del XX critican esta época de la historia de Israel, yo lo de forma un poco injusta, pero no, le llaman nomismo. Ya no es el monoteísmo de los profetas, sino el nomismo. Nomismo significa nomos, que todo se centra en la ley. El corazón de la religión no es ya Dios, sino la ley. Hombre, esto yo creo que es un poco exagerado, no llega tanto, pero es verdad que la ley es tan importante, ya no hay rey, ya no hay... La ley y el templo van a ser las dos claves fundamentales de Israel. Y tiene cierto peligro de legalismo, de nomicismo, de juridicismo. Pues sí. Entonces, tres claves principales, ¿verdad? Primacía de lo religioso, aislacionismo e insistencia en la ley. Hay un autor que dice, de forma resumida lo que esto significa, yo creo que muy bonito, dice, agrupada en torno al templo, protegida por los muros de la ciudad santa, purificada de todo elemento extranjero, la comunidad judía vive bajo la ley de Dios. Perfecto resumen de la época del judaísmo que inauguran Esdras y Nehemías. Aparece el templo, los muros, el rechazo de lo extranjero y la ley de Dios, que es la clave de todo. Repito, agrupada en torno al templo, protegida por los muros de la ciudad santa, purificada de todo elemento extranjero, la comunidad judía vive bajo la ley de Dios. Un resumen perfecto de lo que Esdras y Nehemías pretendieron y que va a intentar vivirse, ya digo, hasta la época de Jesús. Surge la religiosidad entonces del judaísmo, que se centra en el templo, en la Torá, dice también algún rabino, y en las obras de misericordia. No se olvidan nunca las obras, ¿verdad? El templo, la ley y las obras de misericordia son los tres cimientos sobre los que se asienta el mundo y la religión judía. Y con una importancia también, como hemos dicho, creciente de los escribas, porque son los expertos en la palabra escrita. Aunque es cierto, vamos terminando, que no todo fue así en esta época. Es muy bonito ver cómo la palabra de Dios es complementaria. Es decir, Esdras y Nehemías representan el judaísmo oficial. Se está reconstruyendo el pueblo, esto es lo principal. Pero hubo algunos movimientos, diríamos, o libros, tenemos algún libro, de una forma un poco contestatarios, que no están tan de acuerdo con este aislacionismo y esta cerrazón. Podemos poner tres ejemplos. Un ejemplo sería la tercera parte del libro de Isaías, que Isaías 56-66, capítulos,
que se llama el Trito Isaías, y parece ser que es de esta época, de la época del post-exilio. Pues ahí aparecen perspectivas universalistas. También los extranjeros, los eunucos, también podrán participar del culto en el templo de Jerusalén, siempre y cuando, eso sí, cumplan la ley. O también, más claro todavía, el libro de Ruth, una preciosa, hablaremos de él también en algún programa, una preciosa novela sobre un personaje de la época de los jueces, una mujer moabita, Ruth, como es justo lo contrario a la prohibición de matrimonios mixtos. Resulta que Ruth se casó con un judío, con un judaíta, y si no hubiera, con Booz, y si no hubiera sido por eso, no habría nacido el rey David. Como en la ascendencia de David existen extranjeras. Si se hubiera cumplido a rajatabla vuestras leyes, señores Esdras y Nehemías, no habría surgido el mayor rey de Israel. Es una crítica solapada a este judaísmo oficial cerrado a los matrimonios mixtos, el libro de Ruth. Es una contestación muy sencilla, nada reivindicativa, sino muy profunda, muy pequeña. Es un alegato sencillo, precioso, lleno de ternura. Un libro sobre la misericordia, la Gesed de Dios, hablaremos de él. Y otro libro sería el libro de Jonás. Jonás tiene que llamar a que Nínive se convierta, pero la gran conversión de Jonás es la suya, la del profeta Jonás, porque Nínive es la gran capital del imperio asirio. Estamos ya, Nínive ya desaparecido, y Jonás dice que se va a destruir a no ser que se conviertan, y se convierten, y Dios perdona a Nínive, que se convierte, los extranjeros opresores. ¿Qué nos está diciendo el mensaje de Jonás? Que los israelitas, Jonás, el profeta, tiene que aceptar que la misericordia de Dios también quiere perdonar al extranjero, también quiere perdonar al opresor. En este caso, Nínive como símbolo. Después en Apocalipsis el símbolo será Babilonia, ¿verdad? La ciudad pecadora, Nínive, el imperio asirio. Estamos en épocas, se habla desde esta época, pero de épocas anteriores, ¿no? Entonces, esa universalidad. Jonás, no te enfades, porque la misericordia de Dios también llegue a Nínive, la conversión de Tomás. Bueno, pero Esdras y Nehemías nos presentan el judaísmo oficial. Bueno, pues esperamos haberos invitado a conocer un poquito más esta época tan desconocida, desde el exilio hasta la época de Jesús, en este primer momento de la época persa, ¿verdad?, donde estos libros despuntan porque están fundando un nuevo tipo de religiosidad con mucha insistencia en la ley, en el templo, en la muralla, en vivir creando un pueblo en torno a la voluntad de Dios. Cautivados por la palabra. Seguimos en este cálido verano, ojalá tengáis tiempo ahora en las vacaciones para leer un poquito más la palabra de Dios, la Biblia, estos libros que son un poquito más difíciles, pues a lo mejor también voy a leerlos un poquito en estos días, que son de ellos, salen rápido, y podamos comprender estos matices, también para aplicarlos a nuestra propia religiosidad, sabiendo que Dios habla ahí y también habla en Ruth, habla en Nehemías y también habla en Jonás, sabiendo que Dios siempre su palabra tiene matices nuevos que van haciéndonos profundizar en el misterio de la palabra. Saludos desde estas tierras manchegas, que tengáis todos un muy feliz verano y que el Señor os bendiga a todos con vuestras familias. Un fuerte abrazo. Cautivados por la palabra, con el padre Manuel Pérez Tendero, desde Daimiel, en la diócesis de Ciudad Real.